cada vez la presión de negociación con Meta es más grande, ¿no? O sea, pues le vas pidiendo, pues en lugar de 60, déjame esto a 80, aumentame más línea. También hasta que no consumes la línea no tienes tanta presión de pagar, porque, o sea, tu gran problema es que si mi línea la tengo llena, no puedo seguir generando campañas. O sea, que lo financiero podría ser en sí mismo un modelo de emprendimiento para trabajar en el mundo de la publicidad digital. Yo creo que cuando dejas de aportar valor tecnológico, llega un punto en el que ya el discurso de por qué nosotros marginamos se empieza a caer, ¿no? Porque al final los clientes empiezan a decir, no, el crédito lo tengo yo con Facebook, sobre todo porque empiezan a negociar a nivel mundial. Es la persona más importante que ha venido nunca a este podcast. Postcat. Sí, de hecho, compartimos muchas cosas, porque estudio en mi universidad y Bien. Tú fuiste su profesor, ¿no? Exacto, pero tú no fuiste mi alumna. No. Fuiste los dos. Bueno, estuvimos en universidades como en la misma, pero en sedes diferentes. Tú eres más del sector financiero y yo estoy, pues esto. Ya. Estábamos nosotros en la UAI, en la de Clave Pollo. Sí. Yo tenía como campus una rotonda. ¿Césped? Bueno, tú no tenías. Pues yo tenía campus. Pero tenías el retiro. Tenía el retiro. Sí. Pues yo creo que hoy va a ser un podcast un poco diferente porque no vamos a enfocarlo tanto como hemos venido hasta ahora de estrategia de marketing digital, de contenido, de social media, sino vamos a bajar un poquito al terreno de la financiero. Vamos a aprender un montón con Edu de marketing digital con su paso de AdGlow, emprendimiento, mogollón de aspectos financieros muy interesantes, sobre todo ahora que hay un mogollón de rondas de inversión, porque aparecen en nuestro sector mogollón de startups, mogollón de pequeñas agencias que de repente se convierten en bichos, y creo que es súper interesante escuchar hablar de eso. Y luego, cuando Antonio hacía referencia a que es la persona más importante, tienes una vocación muy especial de ayudar a construir todo lo que se te pone por delante. Entonces yo creo que vamos a aprender un montón. Sí. Bueno, yo siempre he aprendido de Edu. ¿Vale? Estaba en clase, efectivamente fue alumno mío, y estaba en clase y estaba Ramón Borrás, así, siempre estaba tumbado así, y Edu estaba al final poniendo en duda todo lo que yo decía, cosa que era muy interesante porque te retaba absolutamente. Bueno, Edu, bienvenido. Muchas gracias. A ni puta idea de publicidad digital. Vamos. Eso es. Y esto nos llamamos así, no sé si alguna vez lo hemos explicado, el por qué nos llamamos así, es básicamente porque no tenemos ni idea, ¿no? Hemos entrado en un mercado que es fantástico, que es apasionante, el del mundo de la publicidad digital, que está transformando la comunicación, que ha transformado la comunicación, que sigue transformándolo. La comunicación, las inversiones publicitarias, la presencia de las marcas en el mercado, y que cambia permanentemente y va a toda leche. Entonces, saber de todo es imposible, absolutamente imposible. Hay gente que intenta saber algo sobre determinadas cosas. Aquí sabemos un poquito de algunas, y particularmente de una. Entonces, invitamos a seres humanos como tú a que nos den mucha luz sobre cómo el movimiento del mercado de la publicidad digital se está llevando a cabo, ¿vale? Y esto tengo que reconocer que cuando nos hemos vuelto a ver después de mucho tiempo, a mí me has dado mucha luz y me has dado una amplitud de la visión del mundo de la publicidad digital muy grande, porque lo has vivido en primeras personas, porque has podido crecer junto a compañías muy grandes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque sabes cómo eso se traduce en todos los aspectos financieros, que eso no es fácil, encontrarte gente que tenga esa capacidad. Entonces yo auguro una conversación muy interesante. Muy interesante, Edu. Ojalá. Ya las expectativas son demasiado altas, pero bueno. ¿Y si no tenemos cerveza? Y si no tenemos cerveza, efectivamente. Entonces, bueno, yo simplemente decir que cuando volviste a mi vida, qué cosa más bonita decir. Cuando volviste a mi vida, cuando te he pedido ayuda, que te he pedido ayuda, muy bien sabes, me has ayudado mogollón, porque sentía que el siguiente paso lo podríamos, o sea, nos has ayudado a dar un siguiente paso y nos estás provocando a que vayamos dando más pasos, ¿no? Que vayamos creciendo y vayamos dando más pasos porque lo has vivido y porque tienes esa vocación, ¿no? De hacer crecer compañías, y particularmente en el sector de la comunicación y en otros casos. Hoy trabajas en el sector más industrial, pero no con un aspecto financiero. Entonces, vamos a empezar al principio de los tiempos, Edu, ¿te parece, vale? Fenomenal. Tuviste una experiencia grata y grande en una compañía que creció mucho en un momento determinado, que daba servicios de social media, ¿no? Exacto. Realizábamos un poco
todas las campañas de publicidad en social, ¿no? Para las grandes empresas. Grandes empresas y grandes agencias, ¿no? Nos contrataban todo ese servicio. Al principio es verdad que era muy pequeño, era una industria muy pequeña, entonces pues era demasiado técnica y demasiado pequeña como para internalizarla en las grandes agencias, lo externalizaban con nosotros y al final se convirtió en un gigante, ¿no? Que habían externalizado con nosotros. Cuando tú llegaste, ¿en qué punto estaba la empresa? Pues cuando yo llegué acabábamos de comprar una empresa inglesa que se llamaba Glow, nosotros nos llamábamos ADTZ y De ahí AdGlow, claro. justo ahí fue la fusión de AdGlow y llevarían, pues, habría en ese momento 70, 80 personas en la compañía y estábamos pues solamente en España y con Glow pues justo acabamos de conseguir entrar en el mercado inglés, ¿no? Muy bien. Porque ¿qué hacíais? O sea, ¿qué hacía AdGlow? A ver, ¿O qué hizo AdGlow, claro, mejor dicho? en ese momento empiezan a nacer muchas startups con una tecnología propia para llevar la gestión en redes sociales, ¿no? Sobre todo de publicidad de paid social. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pues, algo como todo el mundo conoce, ¿no? El business manager de Meta era súper rudimentario, no se podían optimizar bien las campañas, era mucho más tedioso, entonces empiezan a salir muchos software que mejoran ese proceso, ¿no? Glow tenía el suyo propio en Londres y ADTZ tenía el suyo propio en España. Y de hecho cuando se unen, pues se apaga el de Londres, se ve que es peor técnicamente, y se sigue con el de España. Entonces en ese momento se aportaba el software y luego la operación, ¿no? Porque era un software muy específico y entonces pues aportabas el equipo que lo usaba y te subcontrataban todo. Y nosotros yo creo que fuimos la cuna de todos los directores de paid social que hay ahora mismo en España. O sea, todos han debido salir de AdGlow, seguro. O sea, nosotros teníamos yo entro justo cuando empieza a crecer y tenemos un reto que es que, claro, todas las agencias y todos los anunciantes trabajan con nosotros y nosotros tenemos un crédito, pues hablo de Meta porque era el principal proveedor, ¿no? De Facebook, pero en aquel momento Twitter era fuerte y demás. Entonces teníamos sobre todo Facebook y Twitter y ellos te dan un crédito para poder usar con los clientes. Ahora seguramente todas las agencias y todos los clientes tienen su propia línea de crédito, pero en aquel momento no era tan fácil conseguirla, entonces todos trabajaban con nuestro crédito. ¿Qué pasa con ese crédito? Que empieza esto a despuntar y a lo mejor nosotros tenemos 6 millones de línea con Facebook y nos dice, yo justo entro en ese momento para llevar la parte de tesorería y el primer reto es, en 3 meses tenemos que tener 20 millones. Pasar de 6 a 20 porque el crecimiento está siendo loco, las agencias pagan fatal, es algo que no sé si lo habréis sufrido, pero no, ¿verdad? No suena de nada. En serio, yo creo que no lo hemos vivido mal, no. Pues en aquella época era algo, bueno, imposible cobrar. Con suerte a 90 días, pero lo más normal es que un 30% de tus facturas entraban en reparo, que reparo significa que no les cuadraba un céntimo y eso se quedaba en un limbo que cobrabas un año y medio después. Entonces, la tensión de tesorería era enorme. Y nuestro negocio, gran parte, venía de gestionar ese crédito con Facebook y Twitter. Vale, para alguien que no tenga ni idea de aspectos financieros y dices, coño, una compañía de 20 millones, ¿no? Ya en los inicios acabó facturando... Sí, cuando yo me fui estábamos en 100 y pico millones. En 100 y pico millones, ¿no? ¿Qué significa esa tensión? O sea, dices, tengo 100 millones de facturación, ¿no? Y dices, sí, tenemos problemas porque no nos pagan. ¿Pero qué significa eso? Porque dices que es una compañía grande, te deberías tener mogollón de empleados, muchos países, pero vamos poco a poco. ¿Qué significa tengo 20, o sea, tengo que pasar de 6 a 20 en términos financieros? Pues eso es una locura, porque al final, en el mundo financiero, todo el mundo te da financiación según una cosa que los bancos llaman CIRBE, ¿no? Y tu CIRBE lo que significa es que según tu balance, según tu facturación, según tus números, te puedo dar hasta tanto, ¿no? Entonces, tienes de momento, los analistas que tenía Facebook detrás, pues son analistas igual que los que tiene un banco. Un poquito más generosos porque saben que tienen que darte crédito para que ellos crezcan y vendan. Para ellos ganar, porque ¿no? es bueno para ellos, pero tampoco se la pueden jugar porque si te dan de más y te vas al hoyo, ¿no? Pues le dejas un agujero importante y sobre todo en aquel momento que todavía Facebook no era lo que es ahora. Entonces, eso conlleva una negociación financiera bastante heavy de explicar que te tienen que dar 20 millones de crédito y bueno, pues conlleva bastantes peleas. También es verdad que es un momento en el que el mercado español era mucho más pequeño que el americano
o sea, hemos crecido más tarde, ¿no? En el americano ya los clientes empezaban a tener sus líneas de crédito y no entendían que aquí nosotros tuviésemos las líneas de crédito y respaldásemos la de todos los clientes. Pero nosotros llegó un momento, yo creo que teníamos el 90 y pico % del mercado, o sea, monopolio absoluto. Entonces, claro, era algo también que les daba bastante miedo. Ya. Y no era tan fácil de pelear, ¿no? ¿Por qué teníamos monopolio absoluto? Bueno, pues porque la única tecnología que se usaba era la nuestra, los equipos eran los nuestros, somos los que optimizábamos todo, somos los que teníamos las líneas de crédito y luego una cosa muy importante, que le hacíamos ganar mucho dinero a las agencias, Vale. ¿no? Al final hay una cosa que hacen las agencias a veces, que es marginar, ¿no? Lo llaman extraprimas, y esa parte de marginar, si el crédito lo tiene el cliente, no lo puedes hacer. O sea, al final, si el cliente tiene la línea de crédito y dice que ha gastado 100.000 en publicidad, son 100.000. Si la línea de crédito la tiene el proveedor y nosotros conseguimos optimizar la captura del lead o el CAC o lo que sea, y nos ha costado 80, pues le hemos ganado 20.000 a la agencia, ¿no? Entonces... Bueno, como Carrefour o como cualquier industria, ¿no? Exacto. Entonces esa parte era muy importante para ellos. Necesitaban justificar en el cliente que la línea de crédito es nuestra. Con lo cual toda esa parte financiera caía en nosotros, ¿no? Y es algo que en el extranjero no se hace o no se hace tanto en la mayoría de los países. Hay algunas excepciones. Entonces le costaba mucho entender eso a Facebook. Porque claro, tampoco Facebook quiere que se gasten 100, no 80. Ellos están perdiendo 20 millones ahí. Ya. Entonces, claro, pelear ese equilibrio con Facebook y Twitter, con los dos, no era nada fácil, ¿no? Vale, ok. Claro, entramos en una conversación pantanosa porque hay intereses de muchísimas compañías ahí, las vuestras, las agencias, el anunciante, el mismo Meta, ¿no? Y entiendo que en el departamento financiero tenéis la visión puesta en el crecimiento del mercado, ¿no? Con unas causas concretas que a lo mejor, claro, los que habéis vivido eso, lo habéis vivido en primera persona, visteis un proceso de crecimiento de Meta particularmente muy grande, ¿no? Entiendo. Brutal. Sí, o sea, vimos un crecimiento de Meta gigante. Por días, además, O sería sea, por días. Por días, ya digo, en 3 meses pasar de 6 a 20 millones. O sea, era... Y luego a 40 y luego a 80, ¿no? Exacto. Y semana a semana de repente teníais unas operaciones muy complicadas de gestionar. De hecho, entraban, nosotros, claro, hacer el onboarding a la gente que tenía que aprender el software y tal, llevaba un tiempo. Entonces, llegó un momento en el que lo hacíamos por nada y cada 3 meses entraban 20, 30 personas a aprender a usar el software y a enseñarles cómo funciona el mundo Business Manager, etcétera, para poder dar servicio, ¿no? Entonces, teníamos casi una escuela propia y vamos, el 80% de los que están en agencias ahora mismo han salido de Azure. ¿El inicio lo conoces bien? O sea, me encantaría. Tendríamos que invitar también a ese coco, ¿sabes? Alguien que llegara y diga, voy a crear un software para optimizar toda esta movida. O sea, el que... Bueno, tú tienes uno. Sí, eso es verdad. Deberías invitar a Domingo. Domingo está invitadísimo. Domingo. Pero sí, nosotros tenemos un software que hace eso. Totalmente. Con un nivel de complejidad mayor, probablemente que ese. Sí. Lo que pasa es que ese fue el primero en un momento concreto. Claro, en aquel momento era todo muy, muy básico, ¿vale? El primero que llega le dice a Facebook, toc, toc, voy a hacer cosas aquí. O sea, que... ¿Existió eso? O sea, ¿existió ese toc, toc? O sea, ¿teníais conversación con Meta? No. A ver, nosotros éramos partner oficial de Meta, sí, ¿vale? Y teníamos mucho trato con Meta y Meta nos ayudaba mucho porque le interesaba comercializar a través nuestro, ¿vale? O sea, al principio... le hacíais la parte comercial. Al principio le hacíamos toda la parte comercial. Entonces, obviamente, éramos partner total de Meta y es verdad que éramos mucho más grande que Glow al principio, incluso España era más grande que Glow, pero hasta que no compramos Glow no nos hizo de verdad caso a Meta. O sea, es verdad que cuando ya dijimos tenemos una empresa inglesa, cambió por completo el panorama. Dejamos de ser los del sur y ya entonces nos invitaban a los eventos top de Facebook, a la fiesta top y a no sé qué top. Sí. No sé, se empezaron a hacer... Sí. Vamos a tener que comprar una empresa inglesa, chicos. Sí. A mí me va a pereza un momento fiesta top. Prefiero mis posts. A ti te va eso, pongo yo. De hecho fue una mala compra, ¿eh? O sea, no ganamos nada salvo repercusión. O sea, yo creo que lo único que conseguimos es que supiesen que estábamos aquí. Pero, bueno, eso ya es, ¿eh? Eso no se puede ni comprar. Pero financieramente fue una mala operación. O sea, entiendo que entonces un crecimiento grande como el que vivisteis o como el que viviste era tener pies de arena, ¿no? O sea, era una compañía que vivía con pies de arena. Sí. A ver,
Sí, o sea, sobre todo es que, claro, nosotros teníamos 3 patas, ¿no? La pata tecnológica, la pata financiera y la pata operacional. Conforme empieza a crecer el negocio, la que empieza a coger más peso acaba siendo la financiera. Porque al final las agencias van aprendiendo y van ya combinando tus equipos con los suyos y ya van metiendo pues jefes o van, bueno, ya van creando sus propios equipos. Y la pata tecnológica es verdad que llega un punto en el que ya no puedes competir con Facebook. O sea, Facebook tiene a 3.000 ingenieros en Palo Alto desarrollando Business Manager y llega un punto en el que tu software pues se queda atrás. Ya. De hecho, ese es un mensaje que nos trasladaron desde casi, vamos, el principio. Nos dijeron, oye, id moviendo vuestro modelo porque va a llegar un punto en el que nosotros vamos a invertir suficiente en tecnología como para echaros del mercado. O sea, nuestro Business Manager va a ser mejor que cualquier otra solución que haya en el mercado. Somos muy amigos, pero dándote con ojo. Entonces, es verdad Si que solo trabajas para ellos, Sí, te integran, te comen. total, te total. comen. claro, llega un punto en el que no puedes competir con su ejército tecnológico, ¿no? Entonces es verdad que al final el negocio era casi puramente financiero. Uno, doy financiación a las agencias y dos, te dejo marginar conmigo y te dejo, y bueno, y obviamente hay una parte de experiencia del equipo y tal, pero que también poco a poco, pues... Se va ampliando en otro sitio. Eso es, ¿no? Por otro lado, esa parte financiera es la que más les interesaba a las agencias. Al final lo que quieren es ganar dinero. Les da igual si la tecnología es mejor o peor, siendo duros. O sea, si doy un buen servicio al cliente, bien. Pero Vale. si es menos bueno, también bien. O sea, mientras yo gane, ¿no? Vale. Entonces, claro, eso nos permitió crecer muy, muy rápido. Porque al final ven los números de España los responsables de agencias y empiezan a decir, joder, yo quiero esto también en Sudáfrica, yo lo quiero en Japón, yo lo quiero en Filipinas. Entonces, las mismas agencias son las que nos hacen crecer a ritmos gigantescos. Porque esa parte también, bueno, perdona, te he cortado sobre el tema de los pies de arena, que me interesa mucho saber esto, cómo lo gestionasteis y cómo lo resolvisteis, porque si no te pagan, no pagas. Bueno, si tienes 100 millones de pavos en clientes, tienes que pagar a Meta. a ver, al final se resuelve porque, por un lado, cada vez la presión de negociación con Meta es más grande, ¿no? O sea, pues le vas pidiendo, pues en lugar de 60, déjame esto a 80, aumentame más línea. También, hasta que no consumes la línea, no tienes tanta presión de pagar, porque, o sea, tu gran problema es que si mi línea la tengo llena, no puedo seguir generando campañas. Pero si yo le pago la factura en lugar de a 60 a 70 días, pues ya es un problema de departamento financiero con departamento financiero en el que yo peleo, pero bueno, ya está, te he pagado 10 días más tarde. Ya. Que me imagino que en esa época habría alguien detrás del departamento financiero. Ahora hay un indio, con todo el cariño de los indios. Pues seguramente, seguramente. Digo que es más complicado identificar el Claro, sí, ser sí. humano que tiene que o no aprobar eso o no, ¿no? Sí, sí. Antes me imagino que existiría un ser humano, existían Sí, había. seres humanos porque ahora no A existen. nosotros, vamos, nos vino a visitar el Departamento de Riesgos de Estados Unidos. Cada vez que venían, además, pues obviamente había... Les llevabais tensión, al Bernabéu. Le llevábamos al Bernabéu, comíamos en la máquina del Bernabéu, tal, todas estas cosas, ¿no?, que les gustan. Pero sí, es verdad que era una parte súper importante del negocio. Y sobre todo es que lo que necesitábamos, y era la pelea, es que nos aumentasen más la línea de lo que la necesitábamos realmente para podernos pasar en el periodo de pago y no tener tensión, ¿no? Entonces, si nos llegaba un pico fastidiado, que pagásemos su factura un poco más tarde y la cosa siguiese rodando, ¿no? Entonces, ese era el equilibrio complicado, porque al final ellos dicen, no, mira, si tu consumo es de 20, no te voy a dar 25, porque lo que estás haciendo es pagarme tarde. Ya. Entonces, esa pelea era un poco la más compleja. Vale. Y también tú dices, me imagino que no solo Meta sería la solución a vuestros problemas. Me imagino que los bancos, rondas, inversores, ¿no? Bancos hasta arriba. Rondas es verdad que tuvimos una, pero ya luego no tuvimos nada más, porque lo que se intentó es vender la compañía y al final no se consiguió. Pero sí, la CIRBE con bancos la teníamos hasta el infinito. A rojo vivo. Y más allá, sí. A rojo vivo. ¿Qué crees que lo que hizo que no se vendiera? Porque al final el proyecto y el panorama, Yo el riesgo. yo creo que fue dos cosas, la valoración y el timing. Yo creo que se estaba valorando la compañía pues pensando más en lo que había sido que en lo que va a ser en el futuro. Es verdad que antes pues teníamos un monopolio del 90 y pico % del mercado, pero la realidad es que lo íbamos a ir perdiendo. Claro. Y nos estábamos basando más en el pasado que en el futuro para la valoración, y eso era una cosa complicada de pelear entre los fundadores y los compradores.
Y luego había una segunda parte que era el timing. Yo creo que llegamos un poco tarde para vender. Así, ¿eh? Sí, cuando ya... A todo lo pasado es eso complicado, ¿no? Ya se complica más. Sí. Porque estábamos hablando de una compañía con una valoración de cuánto. No sé, vamos, fácil, un año antes, fácil que les hubiesen dado 100 millones. Fácil. Facilísimo. ¿no? Sí. Facilísimo. Y ya en aquel momento, cuando se puso a vender, pues estaríamos ya en 40 de valoración. Sí. No. ¿Qué claves había ahí? ¿Fue Meta fue Meta quien os sacó del mercado? ¿Fueron las agencias? Sí, no, yo creo, o sea, nos sacó del mercado sobre todo la parte tecnológica. Yo creo que cuando dejas de aportar valor tecnológico, llega un punto en el que ya el discurso de por qué nosotros marginamos se empieza a caer, ¿no? Porque al final los clientes empiezan a decir, no, el crédito lo tengo yo con Facebook, sobre todo porque empiezan a negociar a nivel mundial. Ya. Que es un poco lo que pasa, o sea, cuando al final ya tienes a un Santander negociando a nivel mundial o al cliente que sea, ¿no? A nivel mundial, a España le viene dado. Ya. En plan, esto está negociado así. Y tú operas. Y tú ya operas. Y ya cuando solo operas, pues opera igual la agencia que nosotros. O sea, Ya. dejamos de aportar valor. Ya. Entonces, en ese momento es cuando empieza la rueda a salir mal. ¿Dónde empieza a crecer? O sea, hubo unos años que aunque empezase a bajar un poco en España, pues porque eso, empieza el cliente a internalizar ellos el business manager, a querer tener ellos la información, porque también, claro, la información la teníamos nosotros, ¿no? Claro. Era nuestro business manager, no el suyo. Cuando empiezan todos esos temas a internalizarlos, pues poco a poco el negocio en España empieza a caer, pero es verdad que hay otros mercados que empiezan a crecer a lo bestia, ¿no? Filipinas, Sudáfrica, pues mercados que están en expansión, donde todavía están en una fase atrás, como cuando estaba España con Estados Unidos, ¿no? Ya. Pues ahí bueno, tuvimos también una etapa dorada. Que esto, o sea, eso que significa que abriste no sé cuántos países o trabajaste en la apertura. Sí, o sea, yo al final desde el departamento financiero yo estoy muy enfocado en todas las negociaciones y me acaban cambiando a ser el Business Global Director, ¿no? Y entonces paso a llevar toda la parte de negociación. Y ahí tuve que abrir varios países y llegamos, cuando yo me fui llevábamos 17 países. Toma ya desde España. España. Vamos, desde España. Sí, sí. 17 países, cada uno de su padre y de su madre, y no aquí al lado, ¿no? Porque has hablado de Filipinas, Sudáfrica, Brasil, sé que también abriste. Teníamos Brasil, teníamos Canadá, teníamos Japón, teníamos Tailandia. O sea, estabais dando vueltas al mundo permanentemente. Sí, sí. Toma ya. Qué importante es la parte financiera en este mundo, ¿eh? Qué importante es. Qué importante es. Vamos, en este mundo y en todos, ¿eh? Yo que vengo también del mundo de emprendimiento, 90% mueren por eso. Sí, porque bueno, alguno ha muerto, ahí sigue, ¿no? O sea, Algo sigue, ahora da simplemente servicio operacional. Sí, también es muy difícil reconstruirte. Nosotros, nuestro mayor coste era el equipo de tecnología. Entonces, nosotros teníamos, no sé si 70 ingenieros que de repente a la noche a mañana dices, apagamos el software y ya no nos sirven. Y claro, también empiezas a decir, bueno, pues vamos a inventar otras cosas, a ver dónde podemos aportar valor, dónde tal, y ya empiezas a dar vueltas ahí con un equipo de tecnología a ver qué se te ocurre, y eso quema caja. Total. Quema mucha caja, sí, quema mucha caja, hay que darle muchas vueltas, sí. Y Meta sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y se come todo, y se lo está comiendo todo, se lo está comiendo todo. Pero bueno, aquí estamos para dar vueltas, porque es muy interesante, o sea, el universo de las redes y las audiencias sociales es un mercado súper interesante para las marcas, porque es donde está la gente, porque es donde están las audiencias y porque es donde se puede interactuar con todo el mundo. O sea que ahí estamos para hacer cosas. Es muy interesante. O sea, yo creo que no somos capaces de darnos cuenta de la magnitud del cambio que ha existido. Como no solamente es que cambia la comunicación, van a entrar las redes sociales. No, es que sustancialmente el mercado publicitario está cambiando de orientación totalmente por causa de... Bueno, y se ha democratizado, ¿no? O sea, cómo era de complicado publicitarte en un periódico, en la radio, en la tele. Ya. O sea, llegaban las grandes empresas. O sea, una startup era imposible acceder a la televisión. Ya. O sea, creo que también ha permitido muchísimo democratizar el mercado. O sea, ha sido muy bueno. Sí, eso es verdad. Pasa que los actores de la publicidad están cambiando y desapareciendo. Algunos desaparecen y otros están cambiando, ¿no? Así si una de tus fuentes principales de ingresos es la publi,
periódicos, televisiones, radios están sufriendo con el crecimiento de meta de Google a lo bestia. O sea, se están comiendo el mercado. Tal cual. Entonces, es mucho más democrático poder hacer publicidad, pero está matando a la democracia porque los medios de comunicación están viendo yo creo cómo que su cuota también- baja todos los años en 2 dígitos, ¿no? También yo creo que también, o sea, llega un momento de reinventarse. O sea, está claro que hay algunos formatos que tienden a morir, pero hay otros, o sea, por ejemplo, A3 Media lo está haciendo muy bien. Yo creo que dentro de lo que puede estar sufriendo la tele, tienen buenas soluciones. O sea, se están digitalizando, toda la Connected TV, cómo están llevando el público joven a la tele. O sea, yo creo que todavía hay esperanza. Hay Ya. algunos formatos que están ya más muertos, pero yo creo que todavía hay mucha esperanza. Lo que pasa es que eran el 100%, del 100% del pastel, Total. la tele era el 50%. Total. Y ahora no. Y ahora no, para nada. Y el Bueno. pastel crece poco. Y están cambiando los players, ¿no? O sea, a mí me parece súper interesante que de repente de las 2-3 propuestas de valor que tenían Netflix, Amazon, que una vez, vale, tienes todo el catálogo a disposición cuando quieras, pero la otra es sin anuncios. Ha cambiado, ¿no? O sea, era algo que parecía imposible de tocar, que era su gran propuesta de valor, y todas están metiendo publicidad, ¿eh? Y ya está. Y si no quieres, paga. Y pagamos. Eso es. No somos capaces de... Tú no, pero paga a la gente por eso. O sea, está Totalmente. pagando a la gente y no pasa nada por pagar. O sea, y fíjate que la prensa, hasta que que no es tan fácil educar a la gente para que pague. O sea, que Totalmente. sí, las plataformas lo han hecho. Sí, lo están haciendo, Sí, me molaría tener una bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar los próximos años y los movimientos que va a haber de integración en agencias, integración en medios de comunicación, cómo se van a hacer más paneuropeos a lo mejor. Tú la has tenido, ¿eh? Yo la he tenido, ¿a qué te refieres? O sea, que yo creo que desde Adsoci, Domingo y tú, habéis sabido muy bien ver qué tendencia venía, ¿eh? O sea, que quiero decir... Gracias, pero en fin. Sí, o sea, quiero decir, nos queda calle, pero bueno, que aquí estamos haciendo cosas muy guays. Pero a mí me interesa mucho metiéndonos... Yo no tengo ni idea de nada, pero menos aún de temas financieros. Pero sí que es verdad que últimamente, pues con todo el crecimiento que está habiendo de muchísimas empresas que son pequeñas y que pegan un petardazo, todo el rato es un fondo de inversión, les ha comprado, hay que dar números, y yo nunca consigo entender cómo va todo ese rollo. O sea, ¿cuál es el proceso? Antes, cuando estábamos Tienes que dar aquí- un curso de hacer rondas en 3 minutos. Venga, Pues, ¿vale? En 3 minutos complicado. Antes me ha dicho que visitaban en una empresa que creo que Sí. una de las tantas que fundaste y que empezaste, que visitabais más de 1000 startups. Sí, bueno, estuve de director financiero en un fondo, ¿no?, en Cafán, y es verdad que nos llegaban más de 1000 startups al año que querían inversión, ¿no? Y pues luego a lo mejor seleccionas 5, 6, 7 para invertir. O sea, el ratio de empresas invertidas versus empresas que analizas es enorme. O sea, es un reto también potente en el ecosistema buscar financiación, ¿eh? Sobre todo porque da la sensación que hay un crecimiento en el mundo del emprendimiento muy grande también, ¿no? Muchísimo. ¿Y cuáles son las carencias de los emprendedores que pudiste ver ahí? O sea, o las carencias o las virtudes. O sea, perdón por verlo desde el aspecto negativo. O sea, Hombre, el ratio es negativo, por eso a lo mejor has tendido a eso. sí. Sí. No, o sea, yo creo que más que carencias es que la gente no entiende cómo funciona un fondo de Venture Capital. Entonces, para un fondo de Venture Capital, hay de esas 1000, que seguro hay 200 que van fenomenal, pero no nos sirven para invertir, ¿no? Porque nosotros necesitamos en un fondo conseguir un múltiplo de mínimo 10 veces lo que hemos invertido. Y eso es así porque al final, pues un fondo de Venture Capital sabe que de 10 le van a salir 1 o 2 buenas, 2 o 3 que va a poder recuperar un poco la inversión y 5 o 6 que la va a perder, ¿no? Y si le tienes que sumar los años que tienes que esperar, que es algo muy arriesgado, ¿no? O sea, normalmente esto se mide por un tema de riesgo y se toma como referencia siempre la bolsa. Y la bolsa históricamente ha dado siempre un 10% anual. Tú a tu inversor le tienes que dar más de un 10%, porque no, para eso lo invierte en bolsa y ya está. Entonces, si tú le tienes que dar más de un 10%, las inversiones son a 6, 8, 10 años y se te van a caer por el camino 6 empresas, o con la 1 o 2 buenas creces mucho o no salen los números, ¿no? Entonces tienes que apostar a modelos que crezcan mucho, es que si no, no te valen. Entonces te llegan negocios muy interesantes. O sea, me acuerdo que nos llegaron las zapatillas Hof, que, ¿Qué fuerte? en plan de os queremos porque nos aportáis valor como fondo detrás, etcétera. Y un modelazo, un tipazo, unos emprendedores de la leche,
pero no son invertibles porque no nos dan la rentabilidad que buscamos en un fondo. Entonces, llegan modelos chulísimos, te llega gente súper top, pero el problema es que no entienden que es que solo nos sirve un público muy, muy concreto, que consiga el múltiplo que buscamos. Ya. Y si no, no nos vale el mundo venture, vamos. Eso, hay otro tipo de fondos que sí que te pueden ayudar o otro tipo de inversores, ¿no? ¿Y cuáles sí salieron adelante, por ejemplo? ¿Alguna que recuerdes? Pues, así? hombre, por ejemplo, ahí está Ara Factorial, que Que es un tiro. Es un tiro. Es el tiro. Es el tiro. Es el tiro. Y que recomendamos su podcast, sin dejar de ir este. Eso es, eso es. y yo creo que esa fue la más top de ese fondo. Que yo no estuve mucho, yo luego ya me fui a Snippet, pero vamos, esa inversión sí que la recuerdo, que en aquel momento era, no sé si se puede decir esto, pero estaba en la banda baja de caballitos perdedores dentro de nuestras ¿sí? inversiones. Joder, ¿Sí? pues fíjate lo que son hoy. Factorial, Qué ¿no? fuerte. La valoración que tiene es un unicornio, digo, es una valoración Sí, sí, que sí, tiene es... ha sido la inversión, vamos. Sí, sí. Sí, sí. Fíjate, un software para gestión. Punto. Tal cual. Punto. Muy bien Tal pensado, cual. muy bien parido y muy bien hecho. Sí, señor. Sí. Y luego dices que volviste, o sea, que fuiste a Snippet, o sea, te volviste como Al mundo startup, sí, sí. ¿Vale? Estuve ahí también de director financiero como 3 años y pico. Y ahí lo que teníamos es una tecnología que personalizaba el vídeo. Podías pues hablar a la persona por su nombre, ¿no? Entonces podíamos hacer pues campañas de Orange, 6 millones de clientes, 6 millones de vídeos diferentes. Entonces es verdad que esa parte estaba muy guay. Luego lo que hicimos es intentar montar Mimey, que era una plataforma democratizada para que las pymes lo pudieran usar. Era como plantillas donde la pyme podía personalizar lo que quisiera y tenía un vídeo personalizado para ella, ¿no? Y eso es lo que mató a la compañía, porque no era rentable, la plantilla no era tan guay como el vídeo que le haces a Orange. Bueno, Ya. era un modelo muy complicado, necesitaba muchísima inversión, levantamos una ronda muy importante de Moira Capital, pero no terminó de cuajar y se comió todos los recursos, es la parte tecnológica. Toma ya. O sea que lo financiero podía ser en sí mismo un modelo de emprendimiento para trabajar en el mundo de la publicidad digital. Lo financiero en sí mismo, ¿no? Totalmente. O sea, es verdad que, bueno, hay rondas, hay movidas, ha habido movimientos gordos dentro del sector, muy gordos, ¿no? Dentro del sector. Es uno de los sectores que más inorgánicamente ha crecido. O sea, yo creo que solo crecen comprando. ¿El de la publi? Sí. Sí. Es uno de los que más inorgánico tiene crecimiento, o por lo menos de los Claro. que yo he visto. Ahí está la teoría de que si aparece, por desgracia, un meta, te come todo. Sí. Entonces no, mata la creatividad, el emprendimiento, cualquier cosa, ¿no? O sea, si aparece meta, pues ya está. Todo en España solo 1.600 millones, en el mundo no sé cuándo, 200.000 millones, me imagino, aproximadamente, dejan de estar en el mercado porque se los quedan ellos. Entonces ya no hay manera de emprender, salvo que te atrevas a ir a subirte a la ola y trabajar sobre su ola, ¿no? Acaba con todo, ¿no? Acaba con todo. Por eso el emprender en el mundo de la publicidad digital, cuando hay estos mastodontes, acaba con la creatividad. Está acabando con la creatividad. Sí. Pero sí, está acabando con la creatividad. Y luego es verdad que es un mundo en el que se han movido de las mayores operaciones que hay. O sea, yo creo que el otro día estaba viendo un listado, no me acuerdo, eran de los 10 M&As más grandes de la historia. Y ahí estaba Instagram, ahí estaba YouTube, ahí Claro, estaba esos LinkedIn. bichos, claro. O sea, de las 10 grandes operaciones que ha habido en la historia, 3, 4 vienen de Publi. Sí, así es, así es. La comunicación al final transforma las cosas y estamos en la era de la comunicación, ¿no? Bueno, oye, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención siempre de ti, es que, y así ha sido y así va a ser, Edu, es que te dedicas a ayudar a la gente. O sea, nos has ayudado, y sé que ayudas a mucha gente, has ayudado en compañías donde has estado, a montar compañías, o sea, a montar la compañía, a hacerla de alguna manera real, ¿no? Acompañando a los emprendedores en la financiación, pero no solo en la financiación, sino en la lógica de operaciones y demás, ¿no? Y eso lo tienes como en tu ADN, o sea, sabes interpretar una idea y una locura por parte de determinados emprendedores a hacer de eso una empresa, ¿no? Lo estás haciendo ahora mismo trabajando donde trabajas, de alguna manera, que es un bicho muy grande, y lo haces también y te gusta hacerlo en otras cosas en las que te vas metiendo. Cuéntanos un poco esa película, cómo la tienes. Sí, a ver, es verdad que esa parte de feeling es súper especial y que en el mundo del emprendimiento
cada vez se ve más, o sea, y yo es verdad que no soy la persona más expresiva del mundo dando aquí discursos emotivos, pero joder, hay gente que ves que en el mundo de emprendimiento muy top, ¿no? Que dejándose la piel, con valores, queriendo hacerlo bien. Para mí un claro ejemplo de eso es Antonio Yasozi, o sea, eso es así. Y entonces te apetece, ¿no? Es verdad, te apetece unirte a ello, ¿no? Cuando ves eso. Y además es que yo creo que cuando ves eso te sale solo, ¿no? Es como cuando estás haciendo algún tema de voluntariado y de verdad ves a las personas agradecidas, te sale mucho más ayudar, Ya, ¿no? tío. Eso es así. Y yo creo que los que hemos emprendido, pues al final nos hemos tenido que pegar con muchas cosas en el camino y nos encanta ayudar a que otros no les pase lo mismo. Pero o sea, es algo que lo he visto muchísimo, desde los fondos de Venture Capital, donde he tenido mucha relación y he trabajado, y si veíamos a un emprendedor que, oye, no nos encajaba, pero le podíamos ayudar de alguna forma, siempre se le ayudaba, en plan de, oye, pues no te voy a ayudar, pero habla con este, o llama a este, o mira, has probado con el fondo este que es de Health, que seguramente te encaje más. O sea, creo que ese ecosistema sí que se ha generado en España y es algo muy guay, o sea, no es un ecosistema de tiburones. Y ¿No lo es? No. o sea, hay tiburones, como en todo, los hay, y históricamente era un mercado de tiburones. Si escuchas a los primeros que estaban en este mundillo, Sí. pues era bastante tiburón. Pero luego el problema es que ha evolucionado, o sea, los primeros eran inversores financieros y los que han llegado detrás eran emprendedores. Ya. Entonces, los que han salido en los nuevos fondos, muchos de ellos normalmente han tenido un éxito exitoso, han vendido su compañía por 50, 70, 80 millones y han montado un fondo de Venture Capital. Entonces, esos perfiles son gente que han sido emprendedor y que han vivido lo mismo y que tienen una empatía diferente con el emprendedor. Y eso ayuda mucho a que el ecosistema sea sano, ¿no? y haya un mejor rollismo en el ecosistema. Pero no tiene por qué estar alineado, ¿no? O sea, que el emprendedor no tiene por qué saber de Venture Capital, ¿no? O sea, no sabe tiene por qué estar alineado. que se la vida. Pero es que nadie sabía de ello. Entonces, Ya. los primeros que vendieron su compañía pues eran los que más sabían. Tenían pasta para hacerlo, ¿no? Y es que nadie sabía de ello. Entonces, Ya. pues sí. Y es verdad que eso ayuda mucho a limpiar un poco el ecosistema y a que ya no se sea tan agresivo, a que, oye, tú entiendas que si el emprendedor tiene una compañía que vale 50 millones y está ahogado con la hipoteca, le digas, pues mira, no pasa nada, te dejamos hacer un cash out, vende 300.000 euros, sigue implicado en la compañía, porque obviamente... Es un catch out. Un Cash. cash out, un cash out es vender un poquito de tus acciones, Vale. ¿no? Que te las compren. Entonces, es verdad que pues, antes era mucho más agresivo con todas estas cosas, ya pues se entiende que digas, pues oye, no pasa nada, vendes 300.000 en el mercado secundario, te pagas tu hipoteca y sigues trabajando conmigo a muerte por el proyecto con una tranquilidad financiera, ¿no? O sea, obviamente siempre desde los fondos se busca que todos los huevos el emprendedor los tenga en su empresa para que lo dé todo por la empresa, pero bueno, ya se empieza también a cuidar un poquito más al emprendedor y entender que también necesita pues tener la cabeza tranquila, ¿no? Y antes era mucho más agresivo en todo esto. También es verdad que ha cambiado el perfil de emprendedor, ¿no? Ahora son más gente que viene del mundo profesional con 40 años, que tiene una experiencia, que bueno, que no le vale el sueldo de 15.000 euros de los chavalillos antes que lanzaban empresas. Y ese perfil está cambiando mucho también. Entonces, es verdad que ese profesional más serio también exige más seriedad. Y, bueno, En todos los aspectos, en ¿no? todos los Claro, aspectos. en todos los Fuerte, aspectos. yo pensaba que era al revés, fíjate. Pensaba que la tendencia era como más, creo que la generación que viene por abajo a la nuestra es mucho más lanzada, mucho más atrevida. Y yo pensaba que había una tendencia como que a la gente emprendiera, vamos, claro ejemplo, el hijo de Antonio que está estudiando emprendimiento, o sea, Ya. pero que pensé que había una tendencia de que la gente más joven estuviera ya como buscando sus propios nichos, su propio hueco, su propia empresa, fíjate. O sea, obviamente lo hay, porque pues hace 15 años esa cultura no estaba y ahora está. Pero las grandes startups que están saliendo ahora en España son todos ya de gente que viene con 15 años de experiencia en el mundo laboral. O sea, ahora mismo
todas las que se están invirtiendo, los fundadores todos tienen esa... También más fácil, ¿no? Para vosotros. Yo creo que esto se está yendo fatal si no me acerco. Que también más fácil para Mucho ti más a la hora fácil, de poder mucho hablar, más. ¿no? Porque ya hablas de negocio y sabes, hablas con alguien que entiende, ¿no? Mucho más fácil, mucho más fácil. Y vienen todos con mucha más experiencia, con cartera de clientes, conociendo el sector donde se meten. Es que cambia todo. O sea, ahora mismo... Por eso también se está invirtiendo mucho más en esos perfiles, porque pues, las empresas que te llegan son tipos que, pues soy el director del Hospital de la Fe en Valencia, experto en esto, conozco esto, montando esto y con toda mi red de contactos. Pues mucho más fácil que invertirle que al chaval de 20 años. Claro. Entonces sí que está... También te pide más, me imagino, lógico. Claro. Digo, se profesionaliza, ¿no? Es un mercado más Exacto. profesional. Exacto. Y entonces sí que creo que en esa parte, pues eso, yo creo que ayudarse y tener un mercado sano es bueno para todos. Y desde mi parte, desde la parte financiera, creo que cada vez más se empieza a entender que el rol financiero es un rol de financiero y business. O sea, va cada vez más unido. Entonces también por eso cada vez podemos ayudar más en las compañías, en la parte de montar compañías, negocio, etcétera, ¿no? ¿En qué ves esto, porfa? Perdón. ¿En qué ves que cada vez cómo va más el business detrás? Pues cada vez más los CEOs son personas de finanzas, cada vez más las finanzas se exigen en todas las compañías, cada vez está más interiorizado pues que es importante un business plan, que es importante tener un presupuesto, que es importante controlar la caja, que es importante antes de hacer una inversión analizarla financieramente. O sea, se ha profesionalizado mucho más la parte financiera. De hecho, por eso ha nacido la parte, yo creo que de reclutamiento part-time que más ha crecido es la de CFO part-time. O sea, no hay tanto director de recursos humanos part-time, director de marketing part-time. O sea, toda esa parte no ha crecido tanto como la financiera está en todos los sitios. Hay muchísimas compañías dando ese servicio. Yo tengo una con un socio, es Manu. Y es un servicio que a mí se demanda más desde todas las compañías porque se ha entendido que aporta mucho valor al negocio y que es necesario, es un pilar necesario dentro de los negocios, ¿no? Entonces esa compañía que facturaba 7 millones en un polígono, que tenías un contable vitaminado, que te ayudaba un poquito a llevar 4 cosas más, se ha visto que si quieres pasar de 7 a 14 no es suficiente, ¿no? Y también hay que entender el negocio. O sea, y hay que entender el negocio. Para aportar valor no vale con hacer un business plan y te lo dejo ahí, sino tienes que entender el negocio, acompañar en el negocio, y de hecho es un poco, vamos, lo que nosotros hacemos. Y es verdad que entonces eso te permite que cada vez te escuchen más y puedas ayudar más, ¿no? Y que es un poco en el Venture Builder donde estoy, pues al final me contratan como director financiero, a los 3 meses me dice el presidente, tú eres el director de futuro nuestro, porque al final lo que estás es ayudando mucho a construir en toda parte de negocio. Claro, qué guay. Y ya se trae el dinero para poder hacerlo. Total. ¿No? Que el negocio tiene que funcionar y hace falta. Pero Sí, claro, totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, yo por mí, es que no sé por dónde volver. Si volver a AdGlow, si volver al mundo de la publi, si volver al mundo de la financiación, si volver al mundo del futuro. O sea, a mí el problema que tengo con Edu es que cada vez que me siento con él, veo que quiero cambiar todo en mi vida. Eso es Venga, yo soy muy de juegos. Voy a improvisar. Vale. Pam, pam. A ver, no, si tuvieras que decirle a alguien que quiera, o sea, vamos con típicos consejos, emprendimiento, que quiera presentarse una ronda de inversión, esto igual no se dice así, pero lo he dicho, presentas una ronda de inversión, ¿no? ¿Qué consejos le darías como para hacer las cosas de manera ordenada y acertada? Bueno, o sea, yo creo que lo más importante es trabajo, ¿no? O sea, antes te lo tienes que haber trabajado todo. Eso es una de las cosas que sí que me sorprende que todavía veo que falta. O sea, si tú vas a hablar conmigo para que yo te invierta, tienes que saber quién soy, tienes que saber en qué invierto, tienes que saber qué me interesa, tienes que saber por qué te voy a invertir a ti. No me tienes que contar tu libro, sino tu libro me lo tienes que adaptar a mí, ¿no? Es algo que en marketing y en publicidad todo el mundo tiene claro y en el mundo de emprendimiento no. O sea, se ve mucho, por ejemplo, en las propuestas que envían a clientes. O sea, al final la propuesta no esté pensada, que es un Excel o es un PDF de una hoja cuando tú pasas tu propuesta y le pides un servicio a una startup o a un freelance o un tal, se nota la falta o sea, lo que falta por haber pensado en el cliente, y eso te hace
convertir muchísimo menos las ventas. Y luego al final te viene pues la agencia de turno, la empresa de turno, que sí que tiene su propuesta más construida y les acaba quitando el valor, ¿no? Porque no entienden, oye, que cuando haces una propuesta tienes que entender, pues, cuál es el problema, ¿no? Y decirle al cliente, te estoy entendiendo. Y después, te voy a enamorar. Este es tu problema y tú quieres llegar aquí. Y te enamoro. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿No? ¿Y cuál es el puente? Pues llegamos diciendo, pues ahora te voy a contar cómo lo hago, ¿no? Mi experiencia, parte técnica. ¿Por qué te voy a llegar a ese punto de enamoramiento? Y luego te ganas su confianza, ¿no? Le dices, oye, pues mira, el precio es este, pero me estoy ganando tu confianza porque mira, lo he hecho en otros 5, este es mi currículum, esto es lo que he hecho, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, construís un poco la propuesta pensando en el que está enfrente, ¿no? Pues lo mismo cuando pides una inversión, lo mismo cuando pides un partner, lo mismo como cualquier cosa, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que ese mundo le falta esa parte de trabajo todavía en muchos casos y de profesionalización en el que se creen que porque su startup es buenísima, pues ya todo el mundo, y no funciona tan así. Ya. Sí, y en el sector de la publi, por tu experiencia en Adlo y demás, ¿ves alguna tendencia financiera que pueda ser como una oportunidad de negocio? ¿Nos la cuentas y la montamos? Hombre, yo creo que sí que las agencias tienen que cambiar muchísimas cosas. Ahora mismo están en un momento de repensar todo, porque tecnológicamente se están quedando atrás en muchísimos temas, ¿no? Planificación, bueno, o sea, de hecho nosotros, una de las Big Six se acercó a nuestro Venture a decirnos, en 5 años el negocio nuestro se va al garete, necesitamos reinventarnos, queremos montar este producto, sabemos que nos mata a nosotros, pero queremos ser nosotros los que nos matemos antes de que nos mate otro, ¿no? Y nos hicieron una propuesta de montar un producto y tal, luego cambiaron al CEO y tal, y ya no se llevó a cabo. Esas cosas, sí. Pero Esas cosas que pasan en ese sector. Esas cosas que pasan en el No te sector. puede llamar CEO porque te echan. Eso es. Sí. Pero es verdad que esa inquietud la tienen ahora mismo todas las agencias y tienen que reinventarse tecnológicamente y pasa pues desde optimizar tu mix de ingresos sabiendo, pues si tengo 2 productos que son igual de buenos para mi cliente, le voy a ofrecer con el que más gano. Eso es súper fácil de automatizar a nivel digital, ¿no? Y al final no funciona así, es porque el planificador conoce este o conoce este, pero no sabe ni los márgenes, ni con cuál gano, ni con cuál no sé qué, pues tiro del que tal, no sé qué. O sea, falta muchísima profesionalización en seleccionar el mix, pues pensando cuál es el mejor para el cliente y cuál es el mejor para la agencia. En entender los márgenes con cada producto. Se puede facilitar mucho la vida todavía. Muchísimo. ¿No? O sea, yo creo que son ámbitos muy grandes, con operaciones muy complejas, que han crecido mucho en los últimos años. Y con mucha parte manual. Y con muchísima parte manual, que aunque están incorporando data y todas están incorporando procesos de data, es verdad que todavía... O sea, es que vamos demasiado rápido. O sea, es que el mercado está transformándose demasiado rápido. Pues meter esa capa de automatización dentro de las agencias facilitaría mucho. O sea, yo creo que hay 1000 por hacer dentro de las agencias. O sea, ahora mismo hay una oportunidad ahí de nicho tecnológica enorme. Sí, y la necesitan porque saben que van a morir. O sea, son conscientes, ¿eh? O sea, ellos saben que cada vez aportan menos valor en el mercado. Son bichos gigantes, con costes gigantes, donde su valor cada vez es más bajo. Ahí yo... No sé cuánta gente de agencias en vídeo nos estará escuchando, si no se va a escuchar a alguien, pero fíjate que el planteamiento es, no creo que solamente sea la tecnología, sino el aporte de valor. Claro. Es el aporte de valor. O sea, el dejar como compañía todo tu futuro en manos de Google y de Meta, creo que es pegarse un tiro en cualquier industria y en cualquier compañía. Es pegarse un tiro porque pasas a ser nada. Es indeterminado totalmente. Te hace falta, sigue haciendo falta talento en la distribución del medio y la identificación de las audiencias, por supuesto la parte creativa, el mix de todo eso hace falta. No, y hace falta profesionales que sepan hacerlo. Y entender el objetivo y tener un equipo que te acompañe. Sí, o sea que... sí. Es verdad que tecnología tiene que ayudar a la transformación de eso. Hombre, pero claro, o sea... un bicho de 100 millones de inversión, pues todavía necesita muchísimo de eso, ¿no? Pero muchas ya pequeñas startups de que todo su público está en digital, que son las que, bueno, pues van creciendo, un Factorial, todo este tipo de empresas, hay que aportarles un valor más añadido
que el que están aportando las Ya. agencias. O sea, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. y se puede aportar por la agencia. El problema es que no han hecho cambio para hacerlo. 100% de acuerdo. Bueno, caballero, millones de gracias. Chin, chin. ¿Quieres brindar con la con Estoy con hoy el muy, botellín? muy corporativista con... Millones esta de gracias movida. por todo. Es una suerte tenerte cerca, la verdad. Es una suerte. No es porque estén Lo mismo grabando, digo, lo mismo digo. estemos grabando el audio. Es una suerte y lo sabes y a mí me has ayudado mucho y sé que me vas a ayudar todavía mucho más. Millones de gracias Nada, Muchas a gracias vosotros por este la visita, rato. por la visita. a vosotros.